Ahora, como jurista, voy a entrar en el debate de leguleyos en el que están metidos toda la oposición, el periódico El País y también los catalanes, separatistas. Repito que antes de hacer esto quiero expresar mi emoción porque los catalanes no separatistas han encontrado en mí la voz de firmeza, de carácter y, atención, de finura jurídica para defender a las únicas víctimas que hay en España con el fenómeno catalanista, que no son los que se quieren separar, sino aquellos catalanes que se sienten españoles y que están sufriendo la discriminación del gobierno separatista, porque ya no se puede hablar de otra manera. Hay un gobierno de la Generalitat separatista, hay un parlamento separatista. Golpista. Naturalmente. Bien, pues voy a resumir antes como jurista en qué se centra hoy la discusión. Todo está basado en un antecedente que fue el plan Ibarretxe, porque el gobierno, desde que descubrió el registrador de la propiedad Rajoy que el Tribunal Constitucional no tenía poderes para hacer ejecutar sus resoluciones, hizo una ley especial para otorgar ese poder al propio Constitucional. Desde ese momento, ahora ya no se trata del 155 ni de la Diputación Permanente, que ha sido mi denuncia. Decir que el artículo 155 no se puede utilizar. Bien, ahora toda la discusión está en justificar cuándo y cómo se recurre al Tribunal Constitucional. Es decir, el gobierno ha rechazado toda posibilidad de perseguir el delito de sedición que se está cometiendo ante los ojos atónitos de todos los españoles por el gobierno y por el Parlamento de Cataluña autónomo. Eso, prevaricación. No, de sedición, el delito gravísimo de sedición. Ese, de momento, ni habla, ni tampoco habla de declarar el estado de excepción, que fui yo el que lo he puesto sobre la mesa. Claro, ¿qué es de lo que habla? De en qué momento se acude al Tribunal Constitucional, como pasó con el referéndum de cartón falso, pseudo referéndum que convocó la Generalitat el 9 de noviembre, que creo que fue, ¿no? Eso es. Pues siguen el mismo camino, ahí están. Entonces, para no ser leguleyos, los abogados del Estado han sido muy finos y han dicho, como en el plan Ibarretxe perdió el gobierno el recurso ante el Constitucional porque no era una institución pública la que había elaborado y puesto en público el plan Ibarretxe, ahora los abogados del Estado, sin negar que ya podría acudirse al Tribunal Constitucional, sin embargo dicen, y es mejor empezar por recurrir ante el Constitucional una simple propuesta de los grupos políticos, como los de los catalanes, ¿no? Que eso no les parece buena idea. Incluso, aunque la mesa del Parlamento catalán admita la tramitación el 5 de noviembre, no, opinan que es mejor esperar a que la apruebe el Pleno del Parlamento el 6, 7 o 9 de noviembre. Es decir, tienen que ganar 1, 2, 3, 4, 5 días, y yo creo que es para dar tiempo a que actúe el Tribunal Constitucional. Creo. Ya veremos. Puede ser que no. Pero ¿os dais cuenta verdaderamente de la cobardía del gobierno, de esta abogacía del Estado? ¿Qué es lo que distingue? Uy, me acuerdo ejemplos históricos. Ya sabéis cómo me gusta, me atrae, no lo puedo evitar. Cada vez que veo una locura en España, recuerdo qué antecedentes tiene. Pues en la historia me encuentro dos antecedentes que recuerdo ahora mismo. Primer antecedente, digo, de cómo las opiniones huyen de la verdad y se distraen en discusiones estériles para no ver el peligro real. Huye. Uno, toma de Constantinopla. Está celebrándose allí el concilio de Constantinopla de 1453, rodeado por los turcos, a punto de caer. ¿Sabéis cuál era la discusión? El sexo de los ángeles. Sí, dos discusiones. Digo, una de ellas fue, como tú dices, saber cuál es el sexo de los ángeles. ¿Son machos o son hembras? Pero eso no, es mucho más importante la segunda. La segunda era cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Ese era el tema fundamental del concilio. Pues eso están los españoles hoy. Están contando el sexo de los catalanes de uno y otro y cuántos catalanes caben en la cabeza de alfiler de una Generalitat y cuántos españoles se llevarán detrás de sí. Esto es ridículo, completamente ridículo.
no solo de la clase política, sino también de los periódicos. En lugar de denunciar esta pérdida de tiempo, lo están poniendo como la noticia, como si fuera normal. Pues no, señor, no es normal. Esto solo me recuerda a la fuga de Varenne, cuando ¿sí? el rey huye y se le miente al pueblo francés, y luego los mismos mentirosos son los que le cortan la cabeza. Por eso es tan peligrosa la mentira, don Antonio. Por eso en Inglaterra la mentira se paga, pero incluso en la vida social, porque es peligrosísimo sostener algo en una mentira. Las consecuencias son tremendas, don Antonio. Sí, acabo de acordarme ahora que hace poco dije que había 2 casos en la historia que ponían en ridículo a los dirigentes que ante una situación de emergencia se agarran a discutir sobre el sexo de los ángeles. Pero solamente cité uno, el de Constantinopla. El que no cité, y ahora voy a contar muy brevemente, es el que sucedió durante los comienzos de la Revolución Francesa, antes de la toma de la Bastilla. Creo que fue en el mes de junio, a principios, cuando, aconsejado por el arzobispo de París, que era el consejero de la reina María Antonieta, Luis XVI movilizó a los regimientos alemanes a su servicio para que marcharan sobre París. Con el pueblo de París alarmado, el ayuntamiento de París, que se llama la Comuna, que no era revolucionaria, era la Comuna de París, bueno, y mandó una delegación a Versalles, donde residían no solamente el rey, en el Château, sino que también estaban allí todos los que habían acudido a los estados generales, que eran todos los diputados franceses que habían ido a los estados generales. Y ya, como estaban constituidos los estados generales, esa delegación del ayuntamiento de París fue a ver al jefe, entonces el que tenía el cargo más elevado dentro de los revolucionarios, que era Mounier, un grandísimo abogado de Grenoble, jefe inmediato de Barnave, que fue el que mejor supo traducir luego cuál era, en qué consistió y en qué consistía la Revolución Francesa, incluso mejor y antes de Carlos Marx, y que para Carlos Marx fue el libro que le iluminó sobre lo que fue la Revolución Francesa, fue Barnave. Su jefe, que era, como he dicho, el abogado mejor de Grenoble, recibió a la delegación del Ayuntamiento de París, que iba simplemente a pedir armas, porque estaban organizados ya. Una milicia urbana estaba organizada para recibir armas, para defenderse contra el ejército alemán, bajo la amenaza que iba a destruir París y a bloquear todos los accesos por el Sena para que no llegara el trigo ni la harina para hacer el pan. Todo esto circuló por París, pero bueno, no había casa que no lo supiera. Alarmados llegaron. Y he aquí la contestación del más grande jurista de aquel tiempo en Francia, y que estaba entonces, era Grenoble. Era un hombre honestísimo, tan honestísimo, bueno, que incluso llegó a ser admirado por los más grandes revolucionarios unos meses después, en el mes de octubre, cuando las mujeres de París le increparon a él, que era el presidente de la Asamblea, y él dijo que él defendía sus ideas y que estaba dispuesto a morir, y las mujeres lo respetaron, y luego se retiró a Grenoble. Pero bien, a lo que voy, cuando recibe la delegación para que le dé armamento, le autoriza el armamento, le responde: eso no podemos hacerlo nosotros, porque nosotros somos el poder legislativo. Nada más, con eso me basta. ¿Os dais cuenta lo que es? Como un hombre inteligente. ¡Qué ejemplo! No podemos armar, siendo revolucionarios, no podemos armaros porque somos el poder legislativo. Eso le corresponde al rey, que era quien mandaba las tropas para aniquilar París. Eso es, bueno, porque eso está pasando hoy con Rajoy. El jefe de gobierno están proclamando ya la independencia en Cataluña y está reuniendo, pues mira, discutiendo si debe de convocar o no a Pablo Iglesias.